José, ¿hay que aprobar algún acta? Sí, hay que aprobar 2 actas. Ya. Te digo cuáles son. Hay que aprobar el acta de la tercera sesión extraordinaria realizada el 14 de agosto y de la cuarta sesión extraordinaria realizada el 28 de agosto. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna observación adicional? ¿No? ¿Se dan por aprobada entonces, entiendo, las dos actas? Sí. Ya. Muchas gracias. Hoy día tenemos un tema. Lamento que hayamos empezado tarde porque yo me tengo que retirar a las 4. Vamos a recibir a los profesionales de la Oficina de Economía Circular para la presentación de una estrategia nacional de textiles. Y ¿Bárbara hacer la presentación o Tomás? No sé. Va a ser Bárbara la presentación, ministra. Ya. Muchas gracias. Adelante, Bárbara. Te puse como Gracias. coanfitriona, Bárbara, para que puedas Ya, eso te compartir pantalla. iba a preguntar, María José. ¿Me cuentan si se ve a pantalla completa? Está cargando. Sí, ahí está, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Bárbara Peñafiel y soy profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular. Y hoy día les vamos a presentar sobre el anteproyecto de la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En un primer momento, un pequeño contexto de por qué estamos haciendo esta estrategia y cómo llegamos a este proceso, qué estamos haciendo desde el Ministerio del Medio Ambiente en temas de textiles. Después ya pasando a la propia estrategia, este anteproyecto, cuál es el propósito, la visión y los principios que tiene esta estrategia, las metas, sus ejes, iniciativas y acciones, y por último, el proceso de consulta pública en el que estamos actualmente. Entonces, para darles un poco de contexto, los textiles y las prendas de vestir son fundamentales en la vida cotidiana de las personas. No solamente todos nos vestimos, sino que también utilizamos textiles en distintas aplicaciones y en distintos usos en nuestra vida cotidiana. Y algunos desafíos que ha tenido el modelo actual de los textiles es que justamente su producción se ha ido duplicando en los últimos 15 años, mientras que la duración promedio de estas prendas ha ido disminuyendo considerablemente, donde se calcula incluso que es cerca de un 40% lo que ha ido disminuyendo esta duración. También existen altas emisiones de gases de efecto invernadero en sus distintas etapas, por ejemplo, en su producción, y un gran consumo de recursos naturales. También se ha visto, por ejemplo, a través de los microplásticos que se desprenden con el uso y el lavado, por ejemplo, de los textiles, la contaminación también de aguas, de suelos. Y muchas veces este modelo en el que además estamos insertos hoy, de alguna forma dominado por el fast fashion que existe hoy en día, también muchas veces está vinculado a condiciones laborales precarias. Y por último, en términos de su valorización, actualmente tanto a nivel nacional como a nivel internacional existen muy bajas tasas de reciclaje. De hecho se habla que estas son cercanas al 1%. Entonces, en ese contexto es que hoy en día como Ministerio del Medio Ambiente estamos trabajando en distintas líneas de acción. La primera, y que es la que que vamos a profundizar hoy día, es en la estrategia de economía circular para textiles, una estrategia que aborde todo el ciclo de vida de estos productos y donde de alguna forma se privilegie y se incentive la jerarquía en el manejo de residuos, por un lado con la prevención, la recuperación, la valorización y en última instancia la disposición final. También al mismo tiempo estamos apoyando y patrocinando acuerdos de producción limpia, donde distintas empresas se han estado organizando, empresas del sector textil, empresas del retail, empresas medianas y pequeñas, para
de alguna forma poder pilotear algunas experiencias vinculadas a la incorporación de los textiles en la ley REP o la ley de responsabilidad extendida del productor. Y por último, vinculado a esto mismo, estamos trabajando en la incorporación de los textiles como nuevo producto prioritario en la ley REP, y para eso hemos estado trabajando con distintos consultores en ciertos estudios que nos van a permitir poder hacer esta regulación en el futuro. Entonces, ya pasando directamente a la propuesta de estrategia de economía circular para textiles al 2040, ¿cómo llegamos a esta propuesta? Esto inició un trabajo en junio del 2023, donde junto con la consultora Cadenas de Valor Más Sustentables, iniciamos un proceso de levantamiento de información, identificando cuáles eran los actores claves en este ecosistema textil, analizando las iniciativas tanto nacionales como internacionales y las políticas que existen o existían en ese momento sobre este tema, y cuál era este flujo de materiales que existía en el contexto nacional. Después, en julio, se inició un proceso con el comité estratégico, se convocó un comité con más de 30 representantes del sector privado, del sector público, de la academia y de la sociedad civil, para poder empezar la elaboración de esta propuesta. Después también se realizaron talleres regionales, 5 talleres regionales divididos en macrozonas, después 3 talleres sectoriales, vinculados a la academia, la industria y la sociedad civil, y una encuesta nacional textil que tuvo más de 2.400 respuestas, donde algunos de los temas que consultábamos tenían que ver con el consumo, el uso y el cuidado también que las personas le daban a las prendas y a los textiles, así también como cuál era la percepción del impacto ambiental que tenían los textiles, por ejemplo, en el cambio climático. Luego de esto, con todos estos insumos, este comité estratégico y en conjunto con esta consultora fuimos trabajando en identificar esta visión que queríamos hacia el 2040, cuáles eran los principios que tenían que regir esta estrategia y cómo íbamos a trabajar ya las iniciativas y los ejes. Y finalmente, en agosto ya contamos con esta propuesta de estrategia que empezó, si no me equivoco, el 22 de agosto su consulta pública y será hasta ahora el 23 de octubre. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta estrategia? Es orientar acciones y articular esfuerzos para prevenir la generación de residuos, prolongando la vida útil de los textiles, fomentando la calidad, la reutilización y la valorización textil, con el fin de poder proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente. También fortalecer el desarrollo local del ecosistema textil y la innovación, y todo esto acompañado por un marco regulatorio que aborde el diseño, la trazabilidad, la transparencia y los aportes que este sector hace en materia social, ambiental y económica. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos? Es que Chile logra al 2040 un cambio cultural hacia la circularidad en los textiles, instaurando la cultura del consumo responsable desde su primera infancia, donde se promueva la educación, el cuidado de los productos textiles y la prevención de residuos, donde también los modelos de negocios circulares sean accesibles y asequibles y se incentive la producción local, la reutilización, la recuperación y la valorización textil, y también la recuperación de oficios que son patrimonio histórico de nuestro país. Por otro lado, los productores se responsabilizan de todo el ciclo de vida de los productos que ponen en el mercado, esto abarcando desde el diseño, la producción, la importación, el uso y el fin de vida. Se fortalecen las normativas que garantizan estándares de calidad y de seguridad, y el sector textil además se revitaliza, es próspero, innovador, resiliente, colaborativo, transparente y valora todos los recursos, ya sea las personas como también los recursos naturales que se utilizan a lo largo en el fondo de su producción, uso, consumo. ¿Cuáles son los principios? Esto tiene 5 principios que guían de alguna forma las acciones y las iniciativas que están en esta estrategia, y que son la transparencia, la corresponsabilidad, la colaboración, la inclusión y la innovación.
Esta estrategia tiene un alcance que contempla no solamente los productos nuevos, sino que también los productos utilizados, también contempla las fibras, las telas, los hilos y las prendas de vestir, comprendiendo el diseño, la importación, la producción a nivel nacional y la exportación, su transformación y consumo a nivel nacional, así como la generación de residuos textiles. Entonces estamos pensando en un alcance amplio, no solamente vinculado a las prendas, sino que a todos los textiles. La estrategia o esta propuesta de estrategia tiene 4 metas. La primera meta está vinculada a poder disminuir el sobreconsumo de productos textiles. Y aquí justamente uno de los estudios que realizamos pensando en la incorporación de los textiles en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor mostró que cada habitante por año consume al menos 32 kilos de textiles y lo que buscamos es poder en el fondo reducir esto y para cada una de las metas se identifican 2 líneas de tiempo, 2 plazos, uno es al año 2030 y otro al año 2040. Entonces queremos disminuir en un 15% al 2030 y en un 30% al 2040. La meta número 2 está vinculada a poder aumentar y fomentar los empleos y oficios formales vinculados a modelos de negocios circulares en textil. Y aquí es información de línea de base que queremos justamente levantar. Porque creemos que existe un ecosistema, por ejemplo, pensando en costureras, reparadoras, sastres, que la idea es poder levantar cuál es esa línea, además de los recicladores de base, quienes hacen valorización textil o reciclaje, y poder aumentar estos empleos formales al 2030 y al 2040. También queremos aumentar esta valorización textil, que como comentábamos antes es cercana al 1%, y queremos aumentarla. Y no solamente estamos pensando en valorización textil en reciclaje necesariamente, sino que también preparación para la reutilización, que sería, por ejemplo, fomentar la reparación de productos textiles para que puedan volver a utilizarse. Y por último, la prevención y erradicación de sitios afectados por la disposición ilegal de textiles, y ahí la meta es erradicar y prevenir el 100% de estos sitios que están principalmente afectados por la disposición ilegal de textiles. Entendemos que los textiles están en gran parte probablemente de los sitios de disposición ilegal, pero en este caso queremos enfocarnos en los que son principalmente sitios de disposición ilegal de textiles. ¿Cuáles son los ejes de esta estrategia? Y aquí es importante que estos ejes son los mismos ejes que tiene la hoja de ruta de Chile de economía circular al 2040, y que son los ejes de cultura circular, que está vinculado a los cambios en el consumo, hacer un consumo más responsable y donde se pueda impactar de alguna forma las decisiones cotidianas de las personas. Tenemos un segundo eje vinculado a los territorios y que es la expresión local de alguna forma de esta estrategia y cómo podemos impulsar el desarrollo desde los territorios y vinculado a por ejemplo, instrumentos de planificación territorial. Hay un eje vinculado a regulación, donde, por ejemplo, está la incorporación justamente de los textiles en la ley REP, fomentar regulaciones vinculadas también a la importación de ropa de segunda mano y generar ciertos estándares vinculados a esto, y también temas vinculados a prevenir, por ejemplo, el greenwashing o el lavado verde de imagen. Y finalmente, un último eje vinculado a la innovación, y ahí es pensando en cómo podemos de alguna forma innovar en el diseño, en la producción, en las materias primas, pensando, por ejemplo, en biomateriales, con que se puedan producir estos textiles. Y también este diseño que de alguna forma considere todo este ciclo de vida y que de alguna forma también se haga cargo del fin de vida de los textiles. Entonces, involucrando el diseño, la trazabilidad y que se promueva la investigación y el desarrollo. ¿Cómo está estructurada esta estrategia? No vamos a entrar a cada una de las acciones en específico en esta presentación, pero en el fondo están estos 4 ejes
cada uno de estos ejes contempla ciertas iniciativas, que son justamente las iniciativas que están aquí abajo, y cada una de estas iniciativas además posee ciertas acciones. Entonces, en el eje de cultura circular tenemos iniciativas vinculadas a la educación y a la decisión con conciencia de la circularidad, educación en economía circular desde la primera infancia y la generación también de competencias para la circularidad. Esto es competencias, por ejemplo, en estos oficios que mencionábamos anteriormente. También en territorios circulares tenemos la reactivación de este ecosistema textil a nivel territorial, el fortalecimiento de las condiciones laborales y capacidades de las personas que se dedican a estos oficios, la generación de infraestructura y equipamiento local, la incorporación de la prevención y la gestión de residuos en la planificación ya sea comunal o regional, y programas de prevención y de erradicación de vertederos ilegales textiles. Por último, en términos de regulación circular, regulación para la importación de productos textiles, por ejemplo, de segunda mano, normativa que regule la calidad y la seguridad al consumidor, la posibilidad de regulación tributaria que pueda permitir, por ejemplo, incentivar el uso de materias recicladas en la incorporación de productos textiles o fomento a la reparación, incorporación de los productos textiles en la ley de responsabilidad extendida del productor y, como mencionaba antes, también el evitar el lavado verde de imagen o el greenwashing en este sector en particular. Y en innovación circular, queremos potenciar de alguna forma que el textil sea visto como un recurso valioso desde su diseño, que los servicios y modelos circulares sean accesibles, la colaboración y poder generar de alguna forma plataformas que nos permitan visibilizar los servicios circulares vinculados a textiles, promover la investigación y el desarrollo para esta circularidad, la generación de sistemas informáticos y de monitoreo y de trazabilidad que son relevantes también en este tema en particular. Y por último, también cómo podemos incorporar criterios o atributos vinculados a la circularidad en las compras públicas vinculadas a los textiles. Cada una de estas iniciativas se vincula y tributa de alguna forma a las distintas metas que tenemos en esta estrategia. Entonces, este es como un cuadro un poco resumen de cómo esa tributación hacia las metas. Y por último, solamente señalar que la estrategia está actualmente en consulta pública hasta el 23 de octubre y se han realizado una serie de actividades para dar a conocer la estrategia, con la sociedad civil, con la academia, distintos en el fondo instancias que nos han permitido también levantar observaciones y poder tenerlas a la vista para poder mejorar en el fondo esta estrategia. Ahí está. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a tomar entonces ahora preguntas, comentarios, las vamos a tomar todos para que después podamos responderlas. Pilar. Hola, muchas gracias por la presentación. Una consulta desde la más profunda ignorancia. ¿Por qué esta estrategia no pasó por evaluación ambiental estratégica? ¿Cómo se define eso, por un lado? O quizás pasó y no lo encontré en el documento. Y por otro lado, hay algunas acciones que quizás podrían mejorarse, por ejemplo, en el tema de erradicar los botaderos ilegales de textiles, quizás también requiere de un fomento a los sitios de disposición regulares, o sea, considerando como un impulso también a eso. Esto es como desde el sector privado también a veces ocurre como un poco de desesperanza de que la regulación es muy pesada, es una carga que igual cuesta bastante cumplir, pero incumplir es muy fácil. Entonces como que hay un desincentivo a cumplir, por así decirlo, y que no están tantas dadas las facilidades para que existan los sitios de disposición de distintas cosas. Y también algo que me llamó la atención, acá había una acción que dice incorporación de la prevención y gestión del residuo textil en la planificación de desarrollo regional y comunal.
En primer lugar, la planificación territorial en materia regulatoria no aparece acá el Ministerio de Vivienda, quien es el que se dedica a eso. Y yo no sé, con lo que es la planificación territorial hoy en día, cómo podría incorporarse el tema de los residuos textiles. Creo que excede lo que es una planificación territorial. Ah, como no sé qué están como ahí pensando. Eso básicamente. Gracias. Gracias, Pilar. Constanza. Hola, muchas gracias por la presentación. Una pregunta cortita para también tener el tiempo ahí de responder. ¿Cómo se vincula esta estrategia con el tema de la ley RED? Porque sabemos que finalmente han habido retrasos, hay empresas también que no han querido adherir al tema de la ley. Si nos pueden contar un poquitito cómo va de la mano esta estrategia con todo lo que ha pasado con la ley RED. Eso, muchas gracias. Bárbara. Bárbara Saavedra, me refiero. Sí, hola, hola, gracias. Oye, tengo tres preguntas. Primero, quería agradecer la presentación y también me sorprendió la gran cantidad de participación que hicieron y el poner además la gente que participó en la elaboración. Me parece que una medida súper interesante. No la había visto y los felicito por eso. Tengo tres comentarios y, o sea, pregunta. Dentro de los principios de la economía circular, ustedes mencionan tres. El último de ellos tiene que ver con regenerar sistemas naturales. Aquí no hay ninguna mención a eso. Sin embargo, y tampoco hay mención al origen de las materias primas para la producción. Se menciona en alguna parte algo de que gran parte de ellos vienen de derivados del petróleo, pero pensando en realmente abordar todo el ciclo de prendas de vestir, el origen de las materias primas y su relación con estos sistemas naturales, es importante explicitarlo en algún momento. Y en particular, porque una de las cosas que ustedes ponen como medida es traer de vuelta algunas prácticas en relación a textiles. Muchas de esas están ancladas en obtención directa de materias primas de los territorios, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Y sabemos, aquellos que estamos metidos en estos temas, que mucho lo que tiene que ver con animales, por ejemplo, se transgreden incluso las definiciones de protección de guanacos, por ejemplo, en la zona de Vicuña. Se matan guanacos cuando no se debería para obtener fibra, sabiendo que es de súper buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que hay falta una parte en esta visión. Lo otro, una pregunta bien específica en lo legislativo, no alcancé a llegar a eso, a ver si como propuesta específica está la eliminación de materia de textiles de segunda, o sea, de materias de segunda mano, porque está el nivel tan alto que tenemos en ser un país que recibe basura de ese tipo, y porque hay otros vecinos como Bolivia que sí tienen prohibido eso. Entonces no sé si está incluida como una propuesta específica de levantar una legislatura que lo prohíba. Y también se menciona en el principio que hay un sinnúmero de impactos ambientales y sociales que no están cuantificados y que me parece súper importante poner como un objetivo en sí mismo también avanzar en la cuantificación de esos impactos, porque cuando uno integra en el análisis completo esta información de impactos ambientales y sociales, puede tener una película más clara sobre dónde conviene invertir, pensando desde la perspectiva o el enfoque de capital natural, dónde realmente te conviene meter los subsidios, meter los apoyos, de manera tal que el impacto sea más grande en la sustentabilidad entendida de manera natural. Hay cosas que tienes que mantener y hay otras que a lo mejor hay que recuperar y hay otras que no hay que invertir. Entonces, siempre es bueno tener esa información y dado que ustedes lo reconocen como un vacío, creo que estaría bueno ponerlo. Gracias. Gracias. Jorge y después Joaquín. Gracias, ministra. Aprovecho de pedir excusas por el retraso. Estaba puntualmente a las 2 en un edificio en que no funcionó el internet. Sí, me tuve que cambiar de edificio.
Dicho eso, y en honor al tiempo también, dado que dijo que tenía que retirarse antes, tengo dos cuestiones que plantear simples. Uno era entender solamente, gracias Bárbara, gusto verte Tomás, con relación al diseño, esas metas si están asociadas a algún análisis más detallado de alcance económico respecto a la factibilidad. Y, y la pregunta tiene que ver con varias dimensiones, pero una en particular, y es que en especial este tipo de, llamémoslo de residuo, tiene obviamente un amplio potencial de reuso. Por el tema de las fibras, no me quiero explayar ahora, tampoco soy especialista en el área, pero sí lo he sabido porque hemos estado interactuando con varias empresas, y en particularmente a propósito de lo que decía Pilar al principio, de toda esta polémica por los cementerios de ropa en el norte, que hemos también estado trabajando con algunas empresas, particularmente el sector minero, con iniciativa en esa dirección. Y ahí viene mi última pregunta, Bárbara Tomás, con relación, no sé si este es el instrumento exacto para regular eso, pero sí hago el link con nuestro tema que hemos levantado mucho asociado a la valorización de sus productos, porque aquí también hay restricciones por el que estos sean residuos, digamos, en términos de tomar ese mismo material que ya está dispuesto de manera ilegal muchas veces, eh, para poder usarlo también hay barreras en ese sentido. Entonces aprovecho de levantar esa inquietud también para que naturalmente la trabajemos y sofistiquemos la aproximación del potencial de reuso que hay en varias industrias, porque entiendo que es bien significativo. Eso, ministro. Gracias, Jorge. Joaquín. Sí, buenas tardes, ministra, y muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Yo igual tengo dos puntos. Uno, bueno, creo importante como igual reconocer la pertinencia en base a todas las noticias internacionales que vimos el año pasado sobre los vertederos ilegales y en la misma línea de un poco lo que mencionaba Jorge respecto a la prevención y erradicación de los vertederos ilegales textiles. Las medidas y las acciones que se contemplan son asociadas, claro, a intentar evitar que esto siga ocurriendo y mejorar la fiscalización, pero sí consideraría pertinente tener alguna medida con los residuos textiles que quedan ahí en caso de que existan los vertederos ilegales, porque finalmente esto es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, solo se han cambiado de lugar y estas montañas hay que hacer algo con ello al final, más que llevarlos a la basura. Entonces, si es que se ha considerado, se tuvo la conversación un poco de qué pasa con estos materiales una vez se identifica un vertedero ilegal y si se puede construir algún protocolo respecto a lo asociado de una vez que se encuentran estos materiales dispuestos de esta forma. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con la siguiente página, de hecho, que tiene que ver con la regulación circular. Esta quizás una pregunta de quizás desconocimiento mío de la forma en la que se construyen las estrategias, que hay una en específico de regulación que está apuntada al 2030, que busca analizar con las carteras competentes la posibilidad de regular el ingreso de ropa usada al país, etcétera, etcétera. Y como si esto es algo que se utiliza siempre, porque me llama la atención como el preanálisis de pertinencia de la medida, si es que se tuvo esa conversación con las carteras antes respecto a si es pertinente o no es pertinente, o si es posible o no es posible, en el momento de incluirse en la redacción del informe, porque hay otras donde sí se indica directamente que se va a construir normativa, que se van a elaborar elementos. Entonces tengo un poco esa duda técnica respecto a la evaluación de la posibilidad de normar algún elemento. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Creo que esas son todas las preguntas que hay, así que ahí le dan la palabra ahora a Bárbara y a Tomás que respondan. Sí, también mencionar que también está, bueno, Loreto Vera del equipo de Ah, Economía Circular, así que también ahí probablemente nos va a ir complementando en las distintas respuestas. Primero, agradecer las observaciones, creo que
que todas muy pertinentes y que permiten en el fondo poder pensar en acciones que puedan mejorar de alguna forma esta estrategia. En primer lugar, pensando un poco vinculado a la ley REP, sé que hubo algunas preguntas en cuanto a esto y cómo de alguna forma la ley REP puede impactar en esta estrategia y cuáles serían como los beneficios de alguna forma de esta regulación. Eh, en ese sentido, lo que se busca y es un poco lo que se está piloteando a través de justamente este acuerdo de producción limpia, es que las mismas empresas que comercializan o en el fondo que ponen en el mercado estos productos textiles, ya sea prendas de primera mano como de segunda mano, o sea, también quienes importan estos productos de segunda mano, se tengan que hacer cargo de la recolección y de la valorización, ya sea reciclaje o, por ejemplo, preparación para la reutilización de los residuos en que se convierten esos productos una vez ya fueron utilizados. Entonces, de esta forma también parte de lo que se busca es generar financiamiento desde en el fondo estos mismos productores para poder hacernos cargo de ese residuo y de la recolección, que es parte, yo creo, uno de los elementos fundamentales que hoy en día no contamos en el fondo en el país con recolección específica de textiles más allá de algunas iniciativas particulares. Entonces, la idea de esto es que esto se pueda generar a nivel nacional y también con ciertos incentivos. Creo que también es importante mencionar que la ley REP genera también ciertos incentivos, ahí depende por supuesto del proceso regulatorio que se dé en cada uno de los casos, pero genera incentivos vinculados a el diseño también. Al fondo, cómo ciertos productos incorporan ciertos atributos y eso permite ecomodular las tarifas que van a pagar estos productores. Entonces también tiene un incentivo de alguna forma a la reducción, a el generar mejores productos y en este sentido vinculado a textiles, por ejemplo, en términos de calidad, de posibilidad de que efectivamente, por ejemplo, puedan ser reparados, entre otros temas. Entonces, creemos que la ley REP es uno de los instrumentos que puede efectivamente ayudarnos no solamente a manejar o gestionar de mejor forma los residuos textiles, sino que también impactar en esta cadena de valor a través de estos otros elementos que tiene la ley REP. En términos de también se señalaba temas de materias primas, efectivamente quizás hay que profundizar porque hablamos de quizás algunos biomateriales y fomentar en el fondo la innovación. Está también vinculado a eso, a estos materiales o a cómo extraemos ciertos recursos que puedan ir avanzando en tener un menor impacto ambiental y así también vincularlo un poco al tema de la regeneración. Ahí vayan complementándome Tomás y Loreto, pero en términos también de la ropa de segunda mano, parte de lo que estamos trabajando justamente tiene que ver con hoy gran parte del problema vinculado a la ropa de segunda mano es que la clasificación de estas prendas no se realiza en los países de origen. Entonces, parte de lo que propone esta estrategia es justamente generar estándares, y ahí se ha estado trabajando también con distintas organizaciones a nivel regional y a nivel internacional, porque necesitamos estándares que sean globales de alguna forma, que donde nosotros podamos exigir después que esta clasificación, por ejemplo, se realice en origen y eso nos permita limitar de alguna forma el ingreso de ropa de segunda mano. También tenemos que tener en cuenta que Chile tiene ciertos acuerdos comerciales, entonces es difícil de alguna forma quizás limitar como otros países tienen la limitación como estricta de que no se puede importar ropa de segunda mano. Aquí estamos, y por eso es evaluar en el fondo cuál es la mejor alternativa
para poder restringir el ingreso de ropa de segunda mano y que efectivamente la ropa de segunda mano que ingresa al país, donde también hay muchas personas que su sustento está vinculado a esta comercialización, pueda ser ropa que efectivamente se pueda utilizar y no se termine generando inmediatamente un residuo en esta clasificación que se hace en el país. Ahí no sé, Tomás, si me quieres complementar un poco con eso. Sí, claro. Ahí voy. Muchas gracias, Bárbara, y gracias también a todas las consejeras y consejeros por sus comentarios. Yo estaba anotando, digamos, por eso mirando por otro lado, porque tengo otra pantalla con mis notas. Voy a abordar algunas cosas que fui anotando que quedaron pendientes y también tal vez complementar algunas de las que ha mencionado Bárbara. Primero, respecto a la evaluación ambiental estratégica, que había una consulta sobre eso. Ahí, bueno, creo que lo fundamental es que los únicos instrumentos que obligatoriamente deben pasar por evaluación ambiental estratégica son los de ordenamiento territorial y para los demás instrumentos es de aplicación voluntaria. Y ahí un poco, bueno, siempre hay que hacer esa evaluación del costo que tendría esto y consideramos que era bastante como urgente sacar esta estrategia y en el fondo incluir EAE implica aumentar el tiempo que se requiere para hacerla y todo, entonces se consideró que dado que también es una estrategia que tampoco tiene un carácter tan territorial, tal vez no era necesario. Ya mencionó Bárbara varias cosas de la red, cómo se vincula la estrategia. Nosotros, como saben, hemos anunciado que va a haber red para textiles, hemos hecho ya varios estudios y se proyecta en la estrategia, se deja ahí expresado que va a haber red para textiles y se plantean algunos pasos previos, así que la red para textiles definitivamente es parte de la solución, pero no aborda claramente todo. Después, bueno, Bárbara mencionaba también, y creo que abordó bien, las preguntas sobre alguna eventual regulación para el control de la importación de ropa. Como bien decía ella, algunos de nuestros países vecinos han tomado medidas bien como, por decirlo así, drásticas y simplemente prohíben la importación de ropa usada y nosotros vemos que en Chile eso es inviable. Entonces, este es un tema que estamos estudiando y de hecho tenemos una colaboración con la CEPAL. CEPAL ha hecho ya un estudio muy interesante sobre esto y actualmente ellos nos están apoyando con 2 estudios más. Entonces, por eso también, y abordando una de las últimas preguntas que salió, por eso esta medida se plantea de forma un poquito más tentativa que otras que son ya derechamente vamos a hacer esto, como red para textiles. En este caso, las discusiones están más tempranas y simplemente el lenguaje quiere reflejar eso, digamos, que todavía hay discusiones por tener porque esa regulación del control de importación de ropa usada tiene varios aspectos. Tiene aspectos sociales también y económicos, además de los aspectos ambientales, y además tiene un aspecto bien interesante de comercio internacional y de cuál es como el marco en el que nos podemos mover sin romper alguno de los tratados que hemos firmado, etcétera. Pero ahí es donde justamente CEPAL nos está apoyando con estudios de expertos para entender cuál es ese espacio en donde nos podríamos mover para regular eso. Tengo aquí anotado también que sería importante, interesante poner algún objetivo relacionado con avanzar en la cuantificación de los impactos de los textiles. Ahí mi comentario es que tomo el punto, me parece una idea interesante y la vamos a considerar. Y efectivamente, recuerdo que esto salió también en relación al problema que tenemos en el norte del país, en donde yo he escuchado, digamos, también la opinión de que debiéramos no solo escandalizarnos por la situación que tenemos con los residuos del desierto, sino que también tratar de hacer un doble clic a realmente cuáles son los impactos ambientales de eso, digamos, que uno sospecha que son muchos y grandes, pero en verdad no conocemos hasta ahora estudios que le pongan números, cifras, digamos, y categorías a eso. Así que creo que es una idea súper interesante y la vamos a considerar. Había también una observación respecto de las metas y cómo, qué antecedentes se consideraron. Ahí, claro, no se hizo, a diferencia, por ejemplo, los decretos de metas REP, un análisis económico duro, digamos, como se hace con los análisis generales de impacto económico y social que se hacen para los decretos de metas REP. Pero sí se consideraron varios antecedentes, digamos. Se miró otros países, digamos, que también muchos de ellos han medido cuánto ropa se consume, digamos, por ciudadano al año y eso a uno le da un estándar de qué es lo lograble, ¿no? Y de hecho Chile aparece bien mal parado en ese sentido. O sea, Chile es un país
en que se consume mucha ropa, entonces creemos que es viable bajar eso. Y así, ¿no? Fuimos viendo también, por ejemplo, la meta de la valorización de los textiles. Ahí nosotros lo que esperamos es poder iniciar un proceso de decreto de meta red para textiles el otro año. Y entonces tuvimos ahí en cuenta eso y el timing de ese proceso para ver, bueno, cuánto realistamente podemos alcanzar en 2030 con una eventual red para textiles y a 2040. Y ahí recordar que la valorización también contempla lo que en el lenguaje red se llama preparación para la reutilización, pero lo que quiero decir es que el reuso de los textiles también esperamos que sea una forma válida de valorización cuando haya eventualmente una red de textiles. ¿Y qué más tengo anotado? Y bueno, había una mención al tema de la valorización de los subproductos y si podemos hacer algo con el pasivo ambiental que ya tenemos ahí en el desierto y también una mención a la habilitación regulatoria que requeriría eso mediante algún reglamento de subproductos o certificación. Y hay como dos comentarios. Primero, según nosotros hemos indagado y averiguado sobre este tema, vemos que es muy difícil realmente pensar en valorizar el pasivo ambiental que está ya en el desierto, que ha estado a la intemperie, muchas veces expuesto al sol, degradado, digamos, etcétera. Y además en circunstancias que hoy en Chile cualquier emprendimiento, empresa que quisiera valorizar para textiles, tiene muchísimo de dónde elegir, digamos. O sea, no, si bien está ese pasivo en el desierto, no le va a costar nada a esa empresa darse la vuelta, ir a un mall o lo que sea y conseguir un textil que tal vez no estaba en esas condiciones. Entonces, probablemente ese pasivo ambiental, su destino no va a ser la valorización, pero sí, ojalá, su un poco limpieza y disposición final adecuada, que de hecho es algo que ya en alguna medida se ha hecho en el norte, pero por cierto queda mucho por hacer. Y finalmente, respecto al ámbito regulatorio de esto, nosotros esperamos poder iniciar, ojalá, a fines de este año ese proceso para hacer un reglamento de certificación de sus productos industriales y materias primas secundarias para poder también tener ahí un estándar bien claro de cuándo algo deja de ser un residuo y pasa a ser un subproducto, una materia prima secundaria que tiene un mercado, digamos. Eso es lo que tenía anotado para complementar, así que ahí quedo yo. Muchas gracias. Loreto tiene ahí también algo que complementar. Sí. Adelante, Loreto. Sí, gracias Tomás, Bárbara. Primero disculpas porque no sé por qué razón mi cámara no funciona, así que no la pude lograr encender. Pero aquí tengo mis apuntes de las preguntas sobre la iniciativa 7 que tenía que ver con la planificación territorial. Tomamos el punto de incluir al Ministerio de Vivienda y ahora mismo también pensando, deberíamos agregar también a bienes nacionales. Esto pensando en que esta iniciativa, en esa acción en particular, tiene que ver con incorporar criterios circulares que puedan facilitar la creación de espacios que estén dedicados a la gestión sostenible de los textiles. Por ejemplo, áreas que se designen para la recolección y el tratamiento adecuado, pensando en la jerarquía en el manejo de residuos. Entonces, en eso quisimos transmitir con esa iniciativa, que se consideren estos tipos de criterios al momento de que las organizaciones, instituciones, municipalidades, por ejemplo, se sienten a pensar en sus instrumentos de planificación territorial. Y el resto de mis apuntes que tenía, creo que los abordaron súper bien Tomás y Bárbara. No sé si es que quedó algo pendiente, la verdad. Quizás solo agregar, Adelante, Bárbara. Sí. no, muy cortito, solamente agregar que también, claro, tomamos el punto respecto de los protocolos. Justamente estaba en una de las iniciativas, tenemos pensado un protocolo, pero más vinculado a la gestión de donaciones en desastres, como fue lo que vivimos en el fondo en Valparaíso y en Viña, en el fondo, en los incendios, donde se generaron también grandes
disposición ilegal de alguna forma de residuos textiles en términos de estas donaciones que muchas veces no venían en las mejores condiciones o que, dado que quedaban acumuladas en calles, en distintas partes, no pudieron ser tampoco finalmente efectivamente donadas a las personas, sino que se convirtieron finalmente en residuos. Entonces también ahí estamos pensando en protocolos y cómo esto se vincula en el fondo con la institucionalidad que existe en materia de desastres y cómo puede incorporarse ahí algún tipo de protocolo para manejar justamente las donaciones, cómo se puede comunicar también esto y de alguna forma cómo disponer parte de estos residuos si es que se llegaran a generar, que la idea es, por supuesto, evitarlo. Solamente quería agregar eso. Ya, parece que estamos, ¿sí? Ya. Bueno, agradezco entonces al equipo de Economía Circular y también a todos los consejeros y consejeras que se hayan podido conectar y como siempre dándonos muy buena realimentación a nuestros instrumentos en consulta. Así que con esto podemos terminar. Les deseo un buen viernes y un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, ministra, igualmente.